Soy hija de, pues de dos padres, ambos se drogaban. Mi papá termina matando a mi mamá al año de edad. Quedo en la orfandad. Desde los 15 años Irene comenzó a beber alcohol. A los 20 ya había formado una familia, tenía un hijo y un esposo alcohólico. Vivió con él 5 años. Tratamos de formar una vida ambos, pero pues el alcohol siempre estaba presente en él. Me iba a golpear en varias ocasiones. Seguía con él, era raro porque yo quería dejarlo, yo quería dejar esa relación, pero no podía. En ese lapso se embarazó, tuvo un segundo hijo y se separaron. Irene recayó en el alcohol, pero una golpiza que su pareja le dio la llevó al colapso. Su unión también estaba marcada por los celos. Recuerda que un día invitó a 2 amigos a una fiesta, al que él no quiso ir. Él empieza a agredir a mi amigo y yo le digo a mi amigo que se vaya, ¿no? Le digo, vete, ahorita yo me arreglo con él. Toma a mi hijo, tenía a mi hijo como de 2 años, el más grande, lo tomo en brazos, me subo las escaleras y entonces así como lo suelto en la cama me tira al piso y no me dejó parar, o sea, no me dejó parar, solo era recibir sus patadas y cinturones. Estos casos son el pan nuestro de cada día. De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México, de marzo a octubre de 2019 se abrió el mayor número de carpetas de investigación, 4,983 por el delito de violencia intrafamiliar. Para combatirlo, la misma Secretaría echó a andar la estrategia Abogadas de las Mujeres, que funciona en las 79 agencias del Ministerio Público, en donde brinda asesoría jurídica especializada a víctimas de violencia. Ella nos platica su problemática, porque recordemos, pues para eso estamos nosotros, especialistas, ¿no? Ella nos platica su problemática, puede ser del padre, de un hermano, puede ser de un amigo, puede ser del esposo, puede ser del concubino, puede ser de cualquier persona, ¿no? Ella nos platica su situación y con nuestra expertise nosotros determinamos cuál es el tipo de violencia que está viviendo. La experta en el tema indica que existe un violentómetro que ayuda a prevenir que una mujer sea víctima de un feminicidio. Para ello, la mujer no debe permitir que progrese esta primera etapa de violencia. A lo mejor no son golpes, pero lo que decíamos, hay violencia psicoemocional porque va deteriorando mi integridad como mujer. Eso es violencia. De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, una segunda fase son los empujones, cachetadas, golpes en diferentes partes del cuerpo, ahorcamientos, hasta llegar al feminicidio, situación que Irene pudo evitar. La mujer de ahora 30 años asegura que desde hace un tiempo logró salir adelante gracias a Alcohólicos Anónimos. Trabaja y busca superarse para ella y para sus hijos. No tienes en la conciencia que tienes más opciones, que tienes la opción de vivir diferente. Si usted sufre de violencia intrafamiliar, la Secretaría de las Mujeres de la capital del país tiene opciones para que deje ese ciclo de violencia. La atención es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche. O bien se puede comunicar a la línea Mujeres al teléfono 5658 1111. En las imágenes Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.